Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes después de ya algunas semanas de inactividad por aquí. Pero bueno, el día de hoy me acompaña una poeta tremenda de Oaxaca, México, quien publicó este libro que tengo en mis manos. Es su primera publicación, se llama Temporal de Azucenas, publicado por el sello editorial Elementum. Es egresada de la licenciatura en Lingüística y Literatura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene, entre, algunos datos que quiero mencionar, un poema, Calicanto, que fue traducido al italiano. Tiene también algunas colaboraciones. Por ejemplo, me estaba comentando hace unos momentos que tiene una coautoría, por decirlo de alguna forma, en una muestra de poesía lésbica, siendo ella la autora más joven. Entonces estamos con una persona pues bastante interesante. He leído su poética previamente y bueno, ya iremos destejiendo un poco estos elementos, ¿no? Citlali, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Onírica es tu casa y yo muy contento de que estés aquí. Hola, pues igual muchas gracias por la invitación. Me parece bien importante que de pronto existan estos espacios. Un podcast sobre la poesía es muy raro de ver, más aquí en Puebla, pero es algo bien bonito, ¿no? Como de pronto encontrarte con este tipo de espacios donde puedes hablar como pues de temas que te gustan y sobre qué está haciendo la poesía, por qué se está haciendo poesía hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme. Sí, oye, pues qué padre que tengas esa concepción y esa percepción sobre este trabajo que se ha estado haciendo a lo largo de estos meses. Esta vendrá siendo nuestra... yo pensaría que sería como la sexta entrevista o conversatorio más o menos. Entonces, pues reitero mi agradecimiento y pues bueno, qué padre que pudimos coincidir. Pero bueno, ahorita estabas mencionando algo bien importante, ¿no? Sobre esta parte de la poesía. Esta es una pregunta de cajón. Primero me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es la poesía y sobre todo, cómo vives tú la poesía en tu cotidiano? Claro, bueno, yo creo que resolviendo primero lo segundo, yo creo que la cotidianidad tiene mucho de poético y precisamente de ahí empieza al menos no mi observación para poder escribir. Me gusta mucho observar la cotidianidad y de pronto es un trabajo bien difícil llevar esa cotidianidad allá a un escenario poético porque a veces pierde eso, ¿no? Como esa cotidianidad. Pero no sé, si yo pudiera decir que es para mí la poesía, hace unos días escuchaba precisamente un podcast de un poeta, Ali Calderón, y él mencionaba que la poesía también es un vehículo, ¿no? O sea, que te puede acercar como a otras cuestiones, y hablaba acerca de, pues de que la poesía sirve para dignificar, ¿no? Y a mí me parece algo muy valioso, algo que rescato mucho porque en cierta parte es así, ¿no? La poesía busca dignificar, busca de alguna u otra manera rascar algo que nos haga acercarnos a la humanidad, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que sí es un trabajo bien importante, creo que es una labor hasta cierto punto que a veces, al menos en mi caso, ¿no? Me resulta un poco inalcanzable de vez en cuando, porque la observación al momento de escribir o cuando tú vas a escribir a veces tiende a ser compleja, muchas veces se queda en esa observación, es difícil llevarla como a lo poético, ¿no? Entonces yo creo que podría decir que sí, la poesía es observar, la poesía es este ejercicio de llevar esa observación a un otro ejercicio también de reflexión y de acercamiento a algo que nos recuerda porque somos humanos. Claro, qué padre, qué interesante. Me gusta mucho cómo te sitúas primero en esta parte de la contemplación y luego esta labor que, como bien mencionas, ¿no? Tiene muchísima responsabilidad a la hora de, no lo sé, plasmarlo, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Emitir un discurso. Y sobre todo porque, bueno, ahora en estos tiempos que yo creo que es todo tan mediático, me pareciera como si de repente tuviéramos que tener un poco de cuidado con lo que decimos o escribimos, sobre todo por esto mismo que te menciono, ¿no? La parte de las redes sociales y todo. Entonces yo también coincido mucho en que la poesía es una labor, pues, primero de mucha sensibilidad, de mucha contemplación y luego esta labor todavía más extenuante, ¿no? Que podría ser ahora pasarlo al papel o a la computadora o no sé cómo escribes.
Entonces, bueno, ya que tenemos esta primera pregunta ya resuelta, me gustaría hacerte otra sobre tu proceso creativo. Puntualmente me gustaría preguntarte, situándonos en la construcción de este libro, Temporal de Azucenas. En principio, no sé, me gustaría preguntarte qué estabas leyendo y qué estabas viviendo cuando este libro fue construyéndose. Claro, es curioso porque este libro en realidad nació por partes, ¿no? En realidad ha sido, yo me atrevo a decir, una especie de álbum donde he colocado un poema por etapa. Y hasta cierto punto lo considero más bien una pequeña antología de todos estos poemas que estaban guardados a lo largo de 4 años, desde que, no sé, podría situarme, quizás terminé la carrera, por decirlo así, y dejé de ser como esta persona universitaria y empecé como a trabajar y todo este rollo. Y una de las cosas que más me fijaba al momento de escribirlo y que por eso me costó tanto trabajo soltarlo, es este ojo, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde voy a lanzar este poema? ¿Por qué voy a lanzar este poema? ¿Por qué tiene que estar ese poema ahí, no? Temporal de Azucenas se llama así porque yo soy de Oaxaca. Vivo en un pueblo muy pequeño que se llama Ejutla, que ahorita ya es una ciudad, considerada una ciudad, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando de un lugar donde hay muy pocos habitantes, todavía no existen como algunas cosas que ya en ciudades o metrópolis ya encontramos, ¿no? Entonces, pues todavía tienes un acercamiento al campo, a la naturaleza, por decirlo así, pues bastante cercano. Entonces, yo iba mucho con mi familia a una tradición que es allá ir a recoger azucenas, que son las flores silvestres, que nacen específicamente en julio, ¿no? Es la temporada de azucenas. Entonces, siempre ha sido como un recuerdo memorable al que me gusta irme cuando de pronto siento que no pertenezco a ningún lado, porque eso pasa cuando migras, ¿no? Que de pronto tú te vas de casa y cuando regresas ya no es tu casa, pero el lugar donde habitas tampoco lo es. Y es una especie de sentirte extranjera, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, yo creo que lo único que siento que todavía me pertenece es ese campo, específicamente esas veces que fui, ¿no? Ese recuerdo. Exacto, es algo que me gusta dejar como ahí, ¿no? Y pensaba en este libro como, bueno, ¿dónde puedo colocar todos estos recuerdos si no es el único lugar donde todavía siento que pertenezco, ¿no? Claro. Y por eso nace Temporal de Azucenas. Y dentro del libro hablo del amor, hablo de pues la muerte, ¿no? Porque creo que a la par van muy cercanas, al menos en mi vida, y de la tierra, porque me parece bien importante. Yo creo que si pudiera describir este libro o si pudiera palparlo con algo que conocemos sería con tierra, porque sí está muy allegado a eso, ¿no? Claro. Hay poemas que se sitúan totalmente en el espacio, que por supuesto ahora no existe, aunque sea, pero lo fue, ¿no? Entonces hay muchos poemas que se sitúan específicamente en este campo, como Calicanto, por ejemplo, Calicanto, ¿no? Que habla acerca de este pertenecer y sentir que todo me rechaza, ¿no? Y que recibo incluso del agua como pues estas pedradas, ¿no? Como una especie de violencia y de que incluso donde naces pues es el primer lugar a veces que te exilia, ¿no? Claro. Y habla también de este espacio físico, porque en efecto existe un Calicanto, que es un riachuelo pequeño, tiene ahí como esta piedra, ¿no? Que es el Calicanto, y yo recuerdo mis primeros años, pues ir y estar ahí, ¿no? Y entonces pienso ahora como, bueno, vuelvo a ese lugar y por supuesto, pues nada es lo que es, pero el lugar en mi memoria sigue siendo eso, ¿no? Entonces habla de todo eso. Hay muchos poemas que van dedicados a mi tía. A mi tía la asesinaron en el 2013. Lo siento mucho. Sí, fue una situación muy difícil, pero bueno, uno se pregunta después qué haces con eso, ¿no? Claro. Pues algo tienes que hacer y hay mucha gente que se dedica, no sé, a correr, ¿no? Y pues al final de cuentas ese oficio a veces tiene la suerte o la magia de ser algo que también te apasiona, y eso es bien bonito, ¿no? Entonces, pues hay que pulir ese oficio constantemente. Me tomó muchísimo tiempo poder lanzar un poema que hablara de ese tema y que yo sintiera que en realidad era lo que yo quería decir. Y muchos de esos textos no están escritos desde una perspectiva yo lírico Citlali, ¿no?
sino más bien de un espectador que estuvo ahí, ¿no? Okay. Pudo haber sido algún familiar, pudo haber sido incluso un árbol, no sé, una cosa, ¿no? Algo. Pero lo que buscaba precisamente en este libro, creo que el proceso creativo fue de pronto prestar estos ojos, ¿no? Ok, quiero escribir el libro desde una perspectiva de una niña, o quiero escribir el libro desde la perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, creo que fue este ejercicio continuo de observar y observar otra vez la cosa, ¿no? Siempre les decía a mis... a veces doy talleres de poesía y les compartía, ¿no?, a mis alumnas que escribir es observar la cosa, y cuando uno la observa tiene que darle vuelta y volver a observarla, claro. Y de cada observación vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Y lo que te atrape o lo que más te hace conflicto es algo que tienes que escribir, porque hay algo ahí, ¿no?, que todavía no ves y hay que estar observando continuamente. Entonces, ese fue el ejercicio. Yo creo que puedo decir que ese fue mi proceso creativo, el estar observando muchísimo tiempo, escribir estos textos y después borrarlos y decir, ya no me gusta esta observación, claro. Creo que mejor me voy del otro lado. Entonces, creo que eso, ¿no? Y eso es sumamente difícil. Te puedo decir que de ese proceso creativo quizás fueron 2 años de observar y otros 2 años de escritura, y luego volver a observar y tal cosas, ¿no? Entonces, sí, muchos poemas ya los había lanzado, de hecho, muchos estaban ya en mis redes. Y... Perdón, y en algunas otras revistas y colaboraciones, ¿no? Sí. Consignas aparece en varias revistas y aparece en Círculo de Poesía, en una cápsula que se llama María Lleneres de Rabia, que Andrea Rivas, una poeta increíble, pues me invitó a colaborar, ¿no? Y hay otros poemas que pertenecen como tal a Poesía Nueva Mexicana, creo que se llama también, igual en Círculo de Poesía, y aparecen ahí algunos poemas que están aquí, entre ellos Calicanto. De ahí nace como esta colaboración, donde traducen el poema, ¿no? Claro. El Centro Cultural Tinamodoti, que es un sitio web. Entonces, bueno, o sea, al final lo que me ha permitido de pronto también tener un poco más de lectores, pues ha sido también todas estas colaboraciones, ¿no? Sí. Yo realmente no había publicado nada como tal, de forma... pues individual, por decirlo así, sino más bien estaban en distintos lugares. Cúreme, creo que se llama La Curandera, ese poema aparece en Brujas, Memorias Futuras, Viejas Brujas, ¿no? Igual, es una colaboración ahí. Entonces hay muchos poemas que ya realmente estaban como regados, por decirlo así, ¿no? Y este libro fue como, bueno, aquí conviven, ¿no? Aquí se quedan porque aquí de alguna u otra manera es donde pertenecen, a este temporal, por decirlo así, claro. ¿No? Y sí, soltarlo fue algo magnífico. Me dio mucho miedo pensar como en la idea de que no, qué tal que ya no vuelvo a escribir, ¿no? Qué tal que es el único libro que tengo. Y curiosamente al soltarlo empezó a llegar muchísimo a mi vida en el sentido de, pues no quiero hablar de inspiración, pero sí de mucho trabajo, ¿no? O sea, claro. Empecé a replantear muchas cosas y dije, no, o sea, creo que este tema incluso merece el libro completo, ¿no? Y empecé a investigar y hacer cosas. Ahorita estoy muy metida dentro de la poesía documental, porque me gusta mucho la historia también. Entonces, claro. Pues específicamente de casa, ¿no? No sé, cuando te vas y regresas, siento que ves cosas que las personas que nunca se fueron no pueden ver. Y creo que hay que hacer algo con eso, ¿no? O sea, debe de haber otra persona en el mundo que también se sienta así y que seguramente va a querer leer claro. Algo parecido. Oye, pues qué buen argumento acabas de hacer. Déjame organizar un poco las ideas, porque sí hubieron muchas cosas que quiero rescatar. Lo primero que quiero mencionar es que esa lucidez que tienes es bastante fascinante, ¿no? Cómo dentro de tu poética y dentro de tu labor puedes decir, oye, es que yo solo observo, ¿no? Yo solo soy un espectador más, y con eso puedo construir un poema o hilar una historia, y eso me parece tremendo, eso me parece buenísimo. También mencionabas mucho la figura de quien sale de su estado y regresa y ya no se siente parte de, ¿no? También la traducción al italiano, eso es fascinante. ¿Cómo fue para ti vivir esta parte de la traducción? No, pues bien bonito, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que la traducción es otro ejercicio que, si bien sí se hace el poeta, pero no, o sea, hay que tener otra preparación completamente diferente y otra observación, porque aparte pues entra ahí la pragmática, ¿no? Y claro. No sé, a mí me parece algo muy, muy denso y valoro mucho como todo eso. Entonces, una de las cosas que me pareció bien bonita cuando tradujeron este poema fue que yo hago una especie de juego de
palabras, ¿no? Porque dice mar y poza, escrito así como un mar y una poza, ¿no? Pero al final de cuentas es este juego de la mariposa, ¿no? Llevándolo como al sentido de las disidencias, por supuesto, claro. ¿No? Entonces, me pareció como bien bonito, no como de alguna manera le dio como otro sentido fuera de lo que yo quería hacer, pero al final de cuentas manteniendo esta misma sensación de rechazo, ¿no? De que, claro. Pues claro, ¿no? Entonces me parece muy lindo, fue algo bien bonito, no me lo esperaba, la verdad. Okay. Y pues nada, eso es, sí, la verdad tenía creo que 23, 22 años, okay. cuando creo que 23, ajá. Entonces, pues de pronto no te imaginas, no sé, a mí siempre platico esto porque mi primer acercamiento a la poesía fueron las rancheras. Okay. En mi casa no había libros, en mi casa era una cuestión como, pues bueno, lo que había, ¿no? Y siempre en mis presentaciones menciono esto, ¿no? Como tus primeras lecturas, pues no fueron a lo mejor la poesía o tal cosa, ¿no? A veces fue una revista TV Notas, ¿no? Y resulta gracioso porque, pues, eso no es para nada poético, pero, no sé, yo creo que cuando te acercas a algo y que aunque llegue por accidente, porque yo siento que realmente la poesía llegó a mí, pues, por accidente, ¿no? No estaba a lo mejor yo destinada a dedicarme a esto, pero pasó. Y entonces pienso como que mis primeros acercamientos fueron este tipo de música, específicamente pues las rancheras. No sé, pienso los Cadetes de Linares, ¿no? Los Tigres del Norte. Y a mí me gustaba cómo contaban historias, ¿no? Y cómo había este verso y todo ese rollo. Entonces empecé a escribir mis primeras canciones y después empecé a escribir mis diarios, ¿no? Y de ahí nacieron muchas cosas, escribí como novelas, hasta que me topé con la poesía y eso fue lo que me gustó, ¿no? Pero a lo que voy es, de pronto tú naces en este contexto donde a lo mejor el arte tampoco llega de una forma tan directa como quizás ya en ciudades más grandes, ¿no? Claro. Pues todo se te hace increíble, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que me dieron un chance para recitar en algún café, ¿no? Eso para mí fue increíble, ¿no? Y fue algo como que no solamente me resonó a mí como persona, sino también a mi familia, ¿no? Como, okay, o sea, alguien se está dedicando a algo así que solo, al menos en mi imaginario era como de que, no, es que los poetas son personas que están como en otro mundo, ¿sabes? Y son personas que de alguna manera para poder llegar a hacer eso hay que tener un camino muy largo, incluso un apellido, ¿no? Y eso se tenía muy, muy presente dentro de la poesía. Y de pronto que yo, por ejemplo, pensaba, incluso en el libro lo menciono, ¿no? Que pues mis papás eran pues comerciantes, ¿no? Personas que no lograron terminar a lo mejor una universidad, no sé, tal cosa, ¿no? O sea, que tuvieron como educación básica, que de pronto haya alguien que se dedique a eso, ¿no? Porque siento que hasta cierto punto uno tiene muchos pendientes, uno tiene muchas cosas y piensa muchas cosas antes de seguir y contemplar, ¿no? Sí. Pero claro que está ahí, ¿no? Y que de pronto tengas el chance y te dediques a eso y que eso resalte para tu familia y que tu familia lo valore, ¿sí? ¿No? Y diga como de que es que, o sea, hay algo bien bonito aquí, hay algo muy importante aquí, que lo que estás haciendo, o que lean tus poemas, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta hacer en la poesía. Cuando yo empecé a leer poesía no la entendía, entonces era bien difícil, como de que, ay, es que no sé qué dice, ¿no? Y obviamente pues el leccionario fue un gran amigo, pero pues eso fue una labor que yo hacía extra, ¿no? A la lectura, claro, que por supuesto era necesaria, pero que vamos, la gente generalmente no lo hace. Entonces a mí me encantaba la idea de compartir mis poemas con mis papás, específicamente, ¿no? 12 de la noche yo les tocaba la puerta, oigan, ¿qué les parece este texto? Y se levantaban, ¿no? Y entonces era bien bonito como que pues ellos tuvieran esa apertura. Qué buen recuerdo. Sí, pero lo que a mí me llamaba la atención era que a veces no entendía. Entonces yo decía, no, es que no puede ser posible que yo no pueda trasladar el sentimiento de lo que estoy diciendo para ustedes y que ustedes no lo entiendan. Y empecé a tratar de que mi poesía fuera, pues no sé, no quiero decir entendible, pero sí accesible. Pero sí como ajustar el discurso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso ha funcionado. Claro. Creo que esa es mi voz al final de cuentas, ¿no? Como no puedo meter palabras que no ocupo. Sí, claro, sí están y menciono en algo, más adelante te voy a contar algo de eso, okay, pero generalmente sí son como cosas, ¿no? Como pequeñas observaciones y como a veces no son mis ojos, o sea, de mí, pues sí es importante mencionar que pues que si lo son los ojos a lo mejor de la curandera que menciono ahí, pues claro, no voy a hablar como yo, ¿no? O sea, sí, quiero que desde el yo lírico pues sea otra voz, otros ojos y que claro, se entienda eso, ¿no? Entonces, creo que podría dejarlo ahí. Está buenísimo, me gusta cómo en todo este proceso
tu familia, tus papás fueron una pieza fundamental en la construcción de tu carrera literaria. Me parece algo sumamente bonito y creo que es un recuerdo bellísimo, simplemente bellísimo. Y, ok, aquí va tal vez otra pregunta. Tú te acercas primero a la poesía, ¿no? Me imagino esto fue muchísimo antes de comenzar tus estudios superiores, la licenciatura. ¿Considerarías que el acercarte a la literatura previamente fue un factor determinante para la elección de tu carrera? Sí y no, porque para empezar yo no sabía que era la lingüística cuando entré, Okay. ¿sí? Entonces yo decía, voy a llegar a escribir. Y lo primero que me dijeron cuando entré fue, aquí no se viene a escribir, ¿no? Y entonces fue como, ok, no encontraba otra, porque en realidad, Pausa, te digo... pausa. ¿Y qué es la lingüística? Sí, pues mira, la lingüística tiene que ver más, es una ciencia Okay. como tal, entonces te dedicas a estudiar el lenguaje, específicamente Okay. aquí en UAP, el castellano, ¿no? Entonces, pues hay que ver, sí, toda la sintaxis, toda la pragmática, Okay. toda la morfología, que por supuesto te ayuda para componer y entender y cambiar oraciones, pero que de alguna u otra manera en tu... Ya era una morra de 18 años, ¿no? Que pensó que iba a llegar a escribir bajo un árbol y cosas así. Entonces, pues de pronto si piensas que está muy lejano, ¿no? Si dices, es que no es nada de lo que yo quiero, hasta que te das cuenta que es una herramienta y que realmente todo lo que te rodea es una herramienta, ¿no? A mí me parece muy interesante, hace unos días en la escuela teníamos un festival de ciencia, entonces pues yo soy la maestra de español y dijeron como que bueno, hay que hacer algo, ¿no? Okay. Y se me ocurrió hacer un recital de poesía sobre la ciencia y entonces de pronto me surge como esta pregunta y digo, wow, qué interesante sería ser un científico o dedicarte a las ciencias, no sé, exactas, por ejemplo, y ser poeta, ¿no? Porque imagínate todo lo que hay dentro de lo que conoces, ¿no? No sé, yo admiro mucho todo el tema de la física, todo el tema de la química, ¿no? Claro. Y la biología incluso me parece algo hermoso, pero es algo que definitivamente no leo muy seguido y que por supuesto no observo, ¿no? Como desde otra vista. Entonces, no sé, me surge como esa idea y creo que eso es bien bonito, pero volviendo al otro, ¿no? Creo que todo es una herramienta. Entonces, por supuesto que el acercarme me dio una perspectiva bien distinta, pero me dio más herramientas, ¿no? Sobre todo muchas lecturas. Y eso es algo que yo le agradezco mucho a mis profesores y mis profesoras porque siempre había una buena recomendación. Okay. Y de ahí te seguías una línea y decías, es que es un mundo, ¿no? Y fuiste descubriendo un montón de cosas. Claro. Entonces, creo que de esa parte es la que más me ha funcionado como persona que se dedica a escribir, ¿no? Las lecturas, las recomendaciones, conocer a gente del gremio, conocer a qué está haciendo Puebla en este momento en la poesía, qué están haciendo a lo mejor los estudiantes, ¿no? Todo ese rollo como que te va nutriendo específicamente. Pero sí, gran parte de eso quiero decir que no es como necesario estudiar literatura para ser poeta, ¿no? De hecho, a veces, pues, hay gente que lee mucho y eso sirve, porque claro, yo creo que leer es importantísimo para escribir. Sí, totalmente. Entonces sí me parece como una buena herramienta, pero no precisamente un requisito o algo que te vaya a decir que vas a ser buen poeta si te metes a la carrera, ¿no? Realmente no. Ok. Sí, mientras mencionabas esto, me quedé pensando en Orlando Mondragón. Creo que bueno, no fue el último libro. Sé que el anterior, el libro que publicó con Visor, que fue ganador de un premio. Él es médico cirujano y entonces en este libro Cuerpos, no es cierto, ignora eso. Cuadernos, ahí la vamos a cortar un poquito. Cuadernos de patología humana. Habla de su perspectiva dentro del hospital y todo esto, pero con un enfoque poético impresionante. Y creo que yo también comparto mucho eso, ¿no? Cómo es esta parte de que no necesariamente tienes que estar acercado a esto que mencionas y que sea un requisito imprescindible para poder hacer poesía, ¿no? Entonces, eso me parece bello, eso me parece también una cosa muy, muy bonita de la poesía, ¿no? Que la poesía es como un puente, ¿no? Te acerca y el lenguaje es este medio. O sea, me gustaría preguntarte ahora sobre esta parte del sello editorial, Elementum. ¿Cómo fue para ti la experiencia de publicar con ellos? ¿Cómo llegas a esta casa editorial? ¿Cómo valoras tus opciones? Sí, bueno,
A mí me gusta decir que siempre uno llega a muchos caminos y conoce muchos caminos por los amigos. Y así fue, ¿no? Mi editora, que le mando un saludo, Janet, trabajaba en Elementum y me dijo, oye, pues yo conozco un lugar donde puedes publicar, ¿no? Yo estaba buscando ya opciones, porque realmente estaba un poco perdida, te confieso, ¿no? Yo nunca había publicado de forma, pues, independiente, es una chambota, ¿no? Okay. Y de pronto también es, pues, algo muy nuevo, sí, insisto, nuevo. Entonces, Janet, yo realmente confié el libro por Janet, ¿no? Porque había un amigo ahí. Okay. Entonces, más que trabajar con esta editorial, yo sabía que había una recomendación de por medio y que mi libro iba a estar bien, ¿no? Y una de las cosas que a mí me interesaba era que no se perdiera la esencia de lo que yo trataba de decir, estas palabras, este lenguaje, lo que te mencionaba anteriormente. Entonces, pues tuve la suerte de que Janet editara este libro y que éramos bien cercanas. Entonces me decía, ¿qué onda con esto? ¿Es así? ¿Es intencional? Y yo le decía, sí, totalmente es intencional. Okay. Y ella me decía, bien, pero el tener un acercamiento ayudó muchísimo a que hubiera este tipo de preguntas, ¿no? Claro. Que quizás a lo mejor tú siendo editor dices, bueno, es que me va a ver un poco raro si le pregunto, ¿no? O va a ser muy obvio, ¿no? Lo cambio y sin antes como preguntar nada. Entonces yo agradezco mucho eso, que hubo este acercamiento con ella, que el libro se fue trabajando en conjunto y que por supuesto era algo que ella me leía antes, entonces era algo como que de alguna u otra manera ella decía, claro, pues es que eso es su estilo, ¿no? Incluso el que ya a lo mejor ella me haya escuchado recitar antes decía, bueno, claro, esto suena así y el ritmo tiene que ir de esta forma, no lo sé, ¿no? Okay. Entonces creo que eso ayudó mucho. Y mandé a Elementum precisamente porque estaba ahí ella. Y en realidad fue una experiencia bastante buena. Pues todo fue muy bien en cuanto a los servicios editoriales, por decirlo así, todo ese rollo. Y pues le ha ido bastante bien al libro. Yo terminé ya todos mis ejemplares. Fue un tiraje de 500. Qué padre, qué maravilla. Entonces quedan como a consignación en la editorial, por supuesto que son libros de ellos. Pero lo que me tocaba pues ya no está, ¿no? Entonces algunos están como en algunas librerías, todo eso. Y digo, te confieso, yo muchos los regalé, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas yo decía, bueno, pues es que no veo otra manera en la que me lean, ¿no? Entonces, siempre que voy a un lugar aprovecho como dejar un librito, ¿no? Como de que ahí está. Y eso me parece como es una semillita, ¿no? Como, pues claro, ¿de qué otra manera me van a leer si no es así, ¿no? Entonces, sí, fue una buena experiencia. En realidad me gustó mucho que hubiera este acercamiento y estas preguntas y, oye, ¿qué piensas, no? Y desde la portada, por ejemplo, ¿no? Que es como nacimiento de la azucena, esas son las azucenas, y hasta esta muerte, ¿no? Porque creo que al final ese fue el libro, como lo que yo quería plasmar dentro del libro, como todo este proceso, ¿no? De muerte, desde que naces hasta que mueres, y aquí se cierra un ciclo y eso fue, ¿no? Entonces yo creo que fue algo bien. Me gusta, está muy bien logrado y esta reflexión se me hace padrísima porque, bueno, además de que, no sé cómo decirlo, gráficamente lo podemos ver en la portada, creo que también es parte de este ciclo que mencionas, ¿no? La parte de la tierra, la conexión, el origen con lo mismo. Cómo la naturaleza de todo es cíclica, ¿no? Inicia y su naturaleza es terminar. Entonces, qué maravilla que hayas tenido una experiencia muy positiva con este primer libro, que me imagino, y bueno, ahora escuchando lo que comentabas en el inicio de esto, que ha llegado pues un poco más de inspiración, un poco más de trabajo. Sé que es el principio de una carrera literaria buenísima y qué joya tenerte por aquí en Onírica. Entonces, no sé, ¿cómo ves si haces lectura de algunos poemas, de un poema, de los que quieras? Va. Y luego como que comentamos y también por ahí en Instagram preparamos una historia en donde... Pues digo, tuvimos algunas preguntas, pocas, las vamos a responder si estás de acuerdo. Y bueno, entonces, adelante. Va. Mira, te digo que generalmente no leo, sobre todo Temporal de Azucenas, porque me parece un poema muy fuerte. Claro. Pero voy a aprovecharlo porque creo que este es un espacio para enunciar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Temporal de Azucenas es
pues, a pesar de que te digo que es una cuestión que suena bonita, porque es un recuerdo que me gustaría que quede así siempre, lo traslado también como a este recuerdo que va a quedar en mí siempre aunque no quiera, ¿no? Claro. Entonces, esto desde la perspectiva como masculina, porque no estoy hablando de mí, pero bueno, va como eso, ¿no? Temporal de Azucenas. Maldigo la pútrida mañana que sobre tu pecho cayó la muerte, al causante torcedor de ojos. Maldigo el recuerdo fresco de tu cuerpo entregado como desperdicio. ¿Por qué tuve que ser yo y no tú, el que se quedara despierto limpiando tu gran mancha de abandono? ¿Por qué tuviste que ser tú y no yo, el escudo contusado? No perdono tu silencio, maldigo mi grito, la vergüenza que arrastro por la vida desde tu apagón. Es buenísimo. Ese poema particularmente me gusta mucho. Sí, es bueno, te mencionaba que tuve como una situación bien difícil ahí porque pues asesinan a mi tía cuando yo tenía 13 años. Claro. Y hace unos días platicaba con una prima y me decía, es que eras muy joven, o sea, realmente eras una niña, ¿no? Y te pegó muchísimo. Y dije, pues claro, no sé, sí fue una situación bien densa, pero particularmente me pegó muchísimo y no entendía, o sea, obviamente es una situación muy, muy violenta y todo, pero yo no entendía por qué había como sido tan pesado, ¿no? Esa muerte. Y después me di cuenta que tenía que ver, sí, con la forma en la que sucedió, ¿no? Porque, vaya, tú pierdes, no sé, a alguien y duele mucho, pero al final de cuentas concilias en saber que lo viste morir, ¿no? Quizás estuviste en este proceso como enfermedad y tal, y como que lo vas hilando. Pero en esta ocasión, ¿no? Que fue como, al menos de manera particular, que fue como algo muy violento, muy rápido, no me dio chance ni de procesar una cosa y después huir y después ir, porque tuve que salir de casa y todo este rollo, ¿no? Entonces, a mí me pareció que eran como tantos duelos a la vez, claro, que no supe cuál tener, ¿no? Cuál abrazar primero. Entonces, creo que hasta la fecha es algo que me quedo mucho de Cristina Rivera Garza en su libro El Invencible Verano de Liliana, y ella habla de la vergüenza de sobrevivir, ¿no? La vergüenza de sobrevivir. La vergüenza de ser el que sobrevive, ¿no? Porque pues tú te quedas así como, es que lo que le pasó fue tan feo que por qué no me pasó a mí, ¿no? O sea, ella tenía tantas cosas y por qué a mí no me pasó, mejor debe pasarme a mí, ¿no? Entonces es una vergüenza de alguna manera no haber sido tú. Y te quedas con eso y tu familia también se queda con eso y yo siento que es un camino el que llevas, ¿no? Porque al final de cuentas, otra vez esta cuestión de las observaciones, cada uno lo vive a su forma. Entonces es difícil hablar de ese tema y de pronto sentarte en la mesa y comentarlo y decir, oye, ¿cómo te sientes con eso? Es muy difícil, es muy pesado, ¿no? Sí. Entonces, de las observaciones que yo tenía, empecé a tomar estos poemas y empecé a escribir de cada cosa que escuchaba o que observaba, ¿no? Sin decir nada, porque me di cuenta que a veces uno puede pensar que le hace bien hablar del tema o desahogarse, pero hay personas que no. Y no me puedo meter con esos procesos, ¿no? Lo que puedo hacer es tratar de reivindicarlos, de llevarlos, de dignificarlos y decir, yo sé lo que pasaste y me parece muy fuerte y me parece muy valiente y esta es como la forma que tengo de que sepas que a mí no se me olvida y de que a mí me importa, ¿no? Específicamente en este poema hablo de la perspectiva de un tío, ¿no? En el momento en el reconocer el cuerpo y todo este rollo, porque pues te toca a él, ¿no? Y él no fumaba antes y después un día yo le pregunté, pero es que ¿por qué fumas, no? Y me decía, pues es que no se me quita el olor, ¿no? De ir a ese lugar. Wow. Entonces a mí me pareció algo muy fuerte, no muy denso. Eso es potente. Sí, y precisamente a lo que te decía de encontrar las palabras y el lenguaje adecuado, yo siempre había querido escribir ese texto, ¿no? O sea, yo sabía que era una imagen y la tenía en la mente y decía, tengo que escribir esto, no puedo olvidarlo porque es importante, ¿no? O sea, es algo que de verdad no creo que pueda pasar así desapercibido. Y no encontraba la forma de hablar específicamente la palabra que quería poner ahí, porque existían otras, ¿no? Y entonces empecé a investigar en cuestiones de criminología y en manuales de policías y en códigos, ¿no? Y me di cuenta que cuando ellos ocupan esta palabra de tener, no sé si has visto, este hoyo que deja la bala, ¿no? El agujero que deja la bala, eso tiene un nombre, ¿no? Entonces, específicamente cuando algo está agujereado, por decirlo así, por una bala, se dice contusado, ¿no?
Y yo no sabía, entonces fue una investigación y buscar sinónimos y todo. Y no me gustaba todo lo que decía, entonces yo decía, ¿cómo puedo mencionar esta imagen de un escudo contusado que represente al cuerpo? Y que la gente sepa que el cuerpo tiene este agujero, no por otra cosa, sino más por una bala, ¿no? Y entonces nace Temporal de Azucenas, te digo, muchísimo trabajo y encuentro contusado. Y dije, sí, o sea, es esto, ¿no? No encuentro otra manera y no quiero disfrazarlo de otra forma o decirlo de otra forma, sino lo que es, ¿no? Entonces, muchos años de encontrar esa palabra y llegar y estudiarla y todo, sí, para que al final se ocupara esa, ¿no? Y creo que sí, eso es lo que pasa a veces en la poesía, que a veces no tienes la palabra, existe. Y hace unos días le compartí un poema a mi novia, que le escribí, y hablaba del por qué no escribo, generalmente por qué no le escribo poemas de amor, ¿no? Y decía, no, es que de verdad es una cosa bien diferente, ¿no? O sea, estar observando, yo prefiero mil veces disfrutar el momento, ¿no? El presente, lo que ahora pues está sucediendo y después a lo mejor lo escribo. Pero una de las cosas que le decía es que no encuentro palabras a veces, entonces le decía, eso que es no es lo que es, ¿no? Entonces, esto que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, pero las palabras con las que lo digo no son. Entonces, de pronto sí es bien tortuoso estar como, ay, quiero escribir esto, pero no sé cómo. Claro. Ese poema lo publicaste o lo compartiste hace poco en las redes sociales, ¿no? Por ahí era una historia o algo así. Sí, creo que sí. Tengo el registro, que incluso me resonó porque creo que en la historia decía... no suelo escribir este tipo de poemas o algo así. Sí, exacto. Pero me gustó. Exacto. Ajá, y también se me hizo una construcción muy buena. Pero bueno, dando tal vez un par de pasos hacia atrás con el poema del que hiciste lectura, es un poema muy fuerte, es un poema bastante llegador y creo que lo abordas de una manera tan solemne que, como dices, ¿no? Se trata de dignificar el acto, de tener una responsabilidad enorme para yo ponerme en otra perspectiva y traducir lo que la otra persona puede sentir en el dolor y hacerlo arte. Y eso me parece impresionante cómo se puede llegar a desarrollar esta sensibilidad, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por compartir ese poema en particular y también por compartir la historia que hay detrás de eso, que siempre me parece la cosa más bella, ¿no? Cuando un autor te puede compartir la historia detrás de lo que escribe. Entonces, oye, muchas gracias, es un poema impresionante. Muchas gracias, sí, creo que es lo que te digo, ¿no? O sea, generalmente no lo hacía porque era como, ay, no sé, como que de pronto no. Y otra cosa que no mencioné es que, y siempre lo menciono en mis presentaciones cuando lo leo, es que existe una canción de Bad Bunny que se llama El Apagón. El Apagón. Sí, no sé si está en el álbum Creo Pasado. Sí lo he escuchado. Y sí. habla de Puerto Rico, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya ves que en Puerto Rico suceden como estos apagones masivos en toda la ciudad, que no duran un día, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, yo pensaba la muerte de mi tía como un apagón, ¿no? Okay. No, o sea, yo sé que a lo mejor solo sucedía en casa, pero para mí sucedió en todo el mundo, ¿no? Fue una cosa de que realmente se apagó todo. Y así me gusta pensar esta imagen cuando pienso en cómo fue, ¿no? Su muerte, su ausencia, como un apagón, ¿no? Entonces no se me ocurrió otra forma más que cuando escuché esta canción y dije, esta palabra me resuena mucho para este texto, que por supuesto no tiene nada que ver, pero que al final de cuentas representaba muy bien el tema de que sí, o sea, morirte en casa se sintió como un apagón masivo, ¿no? Claro. Entonces, por eso puse como desde tu apagón en vez de desde tu muerte, desde tu ausencia, lo que tú quieras, ¿no? O sea, más bien desde tu apagón. Y eso se me hace súper cool, porque es justo lo que comentabas al inicio, ¿no? Esta parte de ver lo cotidiano, ¿no? Y ahora escuchar una canción de Bad Bunny y decir, oye, esta palabra, y luego la llevo a otro escenario y después a otro, y pum, es parte de un poema. Claro. ¿No? Entonces, creo que eso es bastante bueno, cuando también desarrollas esta sensibilidad por lo cotidiano y de repente, bueno, a mí lo que me ha pasado es que de repente estoy haciendo cualquier cosa, cualquier escenario, y de repente hay algo y digo, Dios, esto es materia para un poema y corro a escribirlo, ¿no? Entonces, sí, claro. Me imagino que también por ahí fue algo similar, ¿no? Sí, así es. Sí, totalmente. Yo creo que es lo que te decía.
no sé, observar es gran parte del trabajo del poeta. Muy bien, mira, voy a checar ahorita la historia que publicamos en Instagram para ver las preguntas que nos hicieron. Fueron algunas cuantas. Mira, aquí Gil nos hace un pequeño comentario. En el poema El Ancla, el miedo al olvido, ¿se trata del miedo a ser olvidado o es olvidar los recuerdos? Muy buena pregunta. Sí, ¿te parece si hacemos lectura de ese poema? Y luego Por supuesto que sí. Perfecto. Qué acertado. El Ancla. A ver, déjame tomar agua tantito. Sí, adelante. Estaba pensando que casi todos mis textos tienen una historia de trasfondo. Okay. Yo creo que porque antes de ser poemas fueron eso, vivencias. Una vivencia. Específicamente El Ancla, me parece bien bonito. Este poema no iba a estar aquí. Okay. De hecho, no iba a estar en ningún lado porque no me convencía del todo. Pero luego dije, bueno, es parte de, ¿no? También lanzar estos poemas al vacío. El Ancla. Yo vago por el mundo sin tocar el piso, como la Llorona. Estoy aquí y allá, pero al mismo tiempo no estoy en ningún lado. No tengo ancla, mecate, mano que me sostenga. Estoy sobre el aire como la abuela de Juanita. La abuela de Juanita que escribía en su papel estraza y vendía aguacate criollo. Mami, ¿qué escribe la abuela de Juanita? El miedo al olvido. Y yo no sabía que el olvido mataba y atacaba de noche, y yo no sabía que el olvido pesaba entre las paredes, y yo no sabía que la abuela de Juanita escribía en los papeles estraza para deshacerse del olvido, para que lo cargara otra gente. Yo vago por el mundo sin tocar el piso, como la Llorona. Por eso es que estoy aquí y allá, pero al mismo tiempo no estoy, ni soy, ni quiero. La abuela de Juanita ya murió, pero heredó su olvido, y yo, que me llamo Juana, le tengo miedo, por eso escribo. Ese final es buenísimo, ese cierre es impresionante. Entonces, repito la pregunta, ¿va? Gil nos pregunta por Instagram, en el poema El Ancla, el miedo al olvido, ¿se trata del miedo a ser olvidado u olvidar los recuerdos? El miedo a ser olvidado. Esto nace de una imagen de mi bisabuelo. Mi bisabuelo murió cuando yo tenía 14 años y él murió a los 110. Entonces, era bien fuerte de pronto tener una plática con él, porque aparte era bien interesante, ¿no? Contar, claro. Me acuerdo que me contaba mucho el tema de la Revolución Mexicana y bueno, todo lo que pasaba. Pero sucedía algo con él. Él vio morir pues a toda su gente, sí. Prácticamente, ¿no? Su mamá, su papá, su abuelo. Y de ahí dices, lo normal, claro, ¿no? Como en el ciclo de la vida. Pero de ahí empezaron a morir hijos, y luego empezaron a morir nietos, y luego empezaron a morir bisnietos. Y él estaba ahí, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de su casa, que era un cuarto muy pequeño de adobe, y él se paraba y sacaba su sillita, una silla de madera, y se sentaba a ver la gente pasar. Y esa imagen me parecía como bien poderosa porque te estoy hablando de que él nació en 1910 y murió en el 2014. Entonces ya había tecnología y de pronto yo, por ejemplo, veía el celular, ¿no? Tal cosa, y a él le parecía una cosa increíble. ¿No? Porque claro, o sea, y aparte era un pueblo, entonces no es como que llegara tan rápido todo. Y entonces mirarse al espejo, este tipo de cosas era como raro para él, ¿no? Wow. Y siempre, por ejemplo, me acuerdo mucho que decía que los doctores, porque nunca fue al médico como tal, a un hospital tal, ¿no? O sea, siempre fue algo como la curandera. Yo me acuerdo que tenía, como que le dolían sus rodillas, entonces agarraba unas hormigas rojas grandotas y se las ponía en las rodillas para que le quitaran ese dolor, como que lo adormecieran, supongo, de las picaduras. Y él siempre decía como que los doctores eran matasanos, ¿no? Yo no encontraba eso, hasta hace poco, ¿no? Que empecé como a ver también, obviamente esa palabra se utilizaba en esos momentos, pero me parecía muy denso como el pasar de los años también pues era algo pesado para él y él estaba sentado ahí observándolo todo, ¿no? Pensar que toda la calle era de tierra y después la pavimentaron y después pusieron luz, tal cosa, ¿no? Me gusta pensar en él cómo avanza el tiempo y él está sentado ahí. Y una de las cosas que me decía y que lloraba mucho era que él sentía que Dios se había olvidado de él, ¿no? Okay. Y me decía, es que Dios se olvidó de mí porque no me recoge, porque ya recogió a toda mi familia y se va a ir toda mi familia y yo me voy a quedar sola, o solo porque ya se le olvidó que estoy aquí, ¿no? Sí. Y eso me parecía muy fuerte. Qué fuerte, qué potente. Sí, como que él
le preocupara de una forma tan profunda y le angustiara tanto la idea de que a Dios se le había olvidado recogerlo. Claro. Y que él se iba a quedar ahí, ¿no? Porque ya, no sé, si él pensaba en Dios como una especie de señor que tiene ahí su libreta con nombres, ¿no? Y que de pronto se le pasó, lo traspasó en papeles y que de pronto ya, pues se le olvidó recogerlo y se va a quedar ahí. Entonces me parecía como bien fuerte que él dijera que Dios se había olvidado de él. De ahí nace otro libro que escribí, como son memorias de mi familia. Okay. Se llama Los Olvidos de Dios. Los Olvidos de Dios. Los Olvidos de Dios, ¿no? Entonces, pues pensar en todo eso me llevó a muchas cosas, a muchos poemas, por supuesto, pero específicamente en el tema del ancla lo hice desde una perspectiva femenina, porque cuando hice la investigación para saber de dónde venía mi familia y todo esto para saber los olvidos de Dios, me di cuenta que en realidad el verdadero olvido de Dios eran las mujeres de mi casa. No encontraba nombres, todos eran la esposa de, claro, la hija de, pero nunca un nombre como tal y algo, una característica de forma particular de esa mujer, ¿no? Entonces lo escribí desde esa perspectiva porque dije, me da mucho miedo, y yo siendo la nieta siendo, sí, la nieta más bien, ¿no? de esta persona que no sé su nombre, por eso no aparece en el poema, me da miedo que me olviden, ¿no? Y por eso escribo. Y por eso es tan importante que yo, siendo aparte mujer, lo siga haciendo, porque es una perspectiva bien distinta. Yo no quiero que al rato se recuerde toda la historia de casa otra vez desde la perspectiva masculina y que se olvide lo que yo fui de forma independiente, no como hija de, no como, no sé, en algún momento quizás esposa de, no como hermana de, sino más bien yo, ¿no? Citlali Santos, ella como persona particular, de forma claro, muy, muy desde concreta. Tu identidad. Entonces me parecía muy fuerte y por eso escribí El Ancla. Y yo creo que se llama El Ancla precisamente porque eso es lo que me mantiene necia a escribir, ¿no? Y a escribir de estos temas, porque es importante. Y pienso, ¿no? Yo siempre que escribo me gusta hablarlo desde esta perspectiva, porque yo creo que importa lo que se dice, pero también importa desde dónde se dice, claro, ¿no? Entonces procuro siempre hacerlo de esa forma. Hay mucho que decir y hay muchos lugares desde donde decirlo. Entonces, por eso el ancla y el miedo, entonces es el miedo a ser olvidado, ¿sí? Pues qué respuesta. Sé que a Gil, cuando esté escuchando o viendo esto, también agradecerá mucho esta respuesta. Tenemos otras 2 preguntas de Manda Pixie. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en escritura? Y luego solicita una recomendación de libros de poesía escritos por mujeres. Ok, muy interesante. Bueno, próximos proyectos, curiosamente son temas que he abordado en poemas. No puedo decir que como que no lo he abordado, pero desde otra perspectiva, otra vez, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando en un libro que habla sobre distintas memorias, por decirlo así. Es una especie de rescate de la tradición oral, específicamente de mi pueblo. Porque hay muchas cosas que me parecen muy locas, ¿no? Que digo, wow, esto porque nadie lo sabe, ¿no? Esto es un gran tema. Entonces estoy trabajando en eso. De la mano con un tío estoy escribiendo una novela sobre mi familia. Eso es un proyecto como bien personal. Me pareció muy bonito, yo rescato mucho eso de mi tío, con quien soy coautora, ya este es el segundo libro. Entonces, él ve la escritura específicamente como una herencia. Okay. Entonces, la tarea, ¿no? O el legado que él quiere dejar a la familia esta es la memoria, ¿no? Como un álbum de fotos, vaya, otra vez, ¿no? Ah, mira, aquí está tu tío, sí, este era el abuelo de tal, pero él quiere escribirlo, ¿no? Entonces estamos escribiendo todo lo que ha pasado desde el siglo XIX, que es hasta donde encontré como la información, claro, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, me parece algo bien bonito y me parece algo muy fuerte y me parece algo muy valiente, porque otra vez hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Uh-huh. Y uno piensa eso y crece con eso, y entonces el tomar esta valentía, y yo le llamo así como esta vulnerabilidad, y hacer algo con esa vulnerabilidad que le permita a las personas que vienen entender y conectar, aunque no hayan conocido a esas personas, es una especie de dignificación diferente. Totalmente. Pero al final de cuentas es algo bien bonito. Entonces, dentro de esta historia, pues hay cosas buenas, sí, pero también hay cosas malas,
porque así pasó, ¿no? Entonces no se trata de maquillarlas, no se trata de decir, hay que borrar esto de la historia, porque al final, fíjate, o sea, quizás ahora suena algo, bueno, que pueden hacer más de una persona y lo que tú quieras, pero estoy segura que en algún momento eso va a ser bien valioso, y eso va a servir, no quizás a mi familia, pero sí para entender muchas cosas, ¿no? Quizás en otra sociedad, no lo sé. Entonces es importante ser verídico y ser fiel a lo que sucedió. Y qué mejor que llevarlo también de la mano de la poesía, porque te soy sincera, mi fuerte no es la prosa, y no lo digo porque a lo mejor sea buena o mala, sino más bien porque no es algo a lo que yo le dedico. Creo que es mucho compromiso y a veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero claro, lo estoy haciendo porque al final de cuentas va algo más allá de mí. No representa algo que me guste o no me guste, sino más bien representa una cosa que es necesaria. Y quiero ser testigo de que lo que se está escribiendo es algo verídico, es algo importante y que se está escribiendo de la forma adecuada, ¿no? Que no se está olvidando lo importante otra vez, los nombres de las mujeres, claro, de dónde, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces eso es lo que estoy trabajando ahorita, ese es el proyecto como más cercano que tengo, no sé si algún día salga como a la luz, probablemente, ¿no? Pero es algo como personal, por decirlo así, uh-huh. Y el tema de las memorias que te digo que estoy escribiendo también de la tradición oral, espero más adelante que salga y trabajar, ¿no? Estoy trabajando mucho, no sé, de pronto siento que estoy en otra etapa, entonces como que estoy volviendo otra vez. Claro. Y lo que le decía hace un tiempo también a mis chicas con las que te digo que trabajo la poesía, es que a veces para encontrar la voz hay que guardar mucho silencio, ¿no? Y un silencio voluntario, por supuesto, porque existe el otro silencio que uno quiere combatir, ¿no? Que eso es buenísimo, sí. Esa frase estuvo buenísima. Entonces, pues eso, ¿no? Ahorita ando en silencio un poco, okay, escribiendo cosas, creo que este ha sido mi año más productivo, la verdad, en cuanto a la poesía. Claro. Eso es algo bien bonito, lo agradezco mucho, porque a veces no tengo el tiempo, a veces no tengo las fuerzas también, ¿no? Porque hay que situarse también en el contexto que tiene la persona que escribe, no siempre hay tiempo y no siempre hay herramientas para escribir, pero a pesar de eso uno escribe, ¿no? Entonces, pues eso, ando en eso, checando qué temas abordar y trabajando mucho. Te digo que estoy un poco interesada más en la poesía documental, entonces ando investigando. Me ves leyendo todo tipo de biografías, todo tipo que se acerque, por supuesto, al tema, ¿no? Entonces, quiero hacer algo así y eso es lo que ando ahí cosechando, okay. Sí. Muy bien, pues ya se dio respuesta a las dos preguntas de Manda Pixie. Pues oye, qué comentario tan padre este último, ¿no? Digo, me quedo con mucho, pero sobre todo con esta parte que estás haciendo ahora para la construcción, ¿no? Que es informarte, leer y ahora, como bien mencionas, guardar este silencio voluntario, me parece un muy buen acto. Me parece, como te decía antes, que tienes una lucidez tremenda a la hora de escribir y sé que esto va a llegar muy lejos. Veo que también estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, este conversatorio. Bueno, yo reitero el agradecimiento, el que hayamos podido coincidir y bueno, darle voz a todo lo que creo que en algunos momentos podemos o no podemos decir. Entonces, qué maravilla que hayas venido. Oniri, que es tu casa si quieres repetir el conversatorio o cualquier cosa. Entonces, yo te agradezco bastante. Muchas gracias, de verdad. Estuvo muy padre. Pues al final de cuentas, ¿no? Siempre se agradece el espacio donde uno puede hablar de las cosas que es y de las cosas que fue y de las cosas que escribe. Entonces, claro, pues qué padre. Ojalá que no sea el último y yo sé que pues seguramente van a venir más episodios con más poetas increíbles, porque al final de cuentas es bien bonito, al menos yo, ¿no? Que sí me gusta como ahí buscar cosas específicamente de poesía. Escuchar es también otra forma de conocer, ¿no? De aprender. Entonces, pues qué bonito. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿dónde podríamos encontrar tu libro? A ver, lo vamos a poner aquí en cámara. Y también, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales y demás? Claro, el libro se encuentra en Utópicas. Es una librería de poesía específicamente bien importante porque rescata mucha poesía sobre mujeres. Entonces, de todos los temas, por supuesto, y ahí se encuentra, ahí está, lo pueden pedir en línea, en internet también encuentra la página de Utópicas, se encuentra en la librería El Tambor, que también está en Ciudad de México,
Y pues ya. Ok. Nada más esos lugares son muy pocos ejemplares los que quedan realmente. Y con Elementum, directamente con Elementum, Claro. pueden solicitarlos también. Pues qué padre que queden pocos ejemplares de un tiraje de 500,000, dijiste, Sí. de 500. Eso está buenísimo, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo honrado y feliz de tener ahora este libro tuyo. Sí. Y me pueden encontrar en redes sociales como Sad Poet 13 o Poeta Triste en inglés. En Instagram, Citlali Santos también. En Facebook estoy como Citlali Santos. Y bueno, prácticamente son los únicos 2 lugares donde me muevo más. Ok. Ahí subo casi todo lo que tiene que ver con talleres, todo lo que tiene que ver con micrófonos abiertos, porque tengo una colectiva con Miranda y con Elsie, que son mis 2 compañeras, y somos cofundadoras de Malversas, que también pueden encontrar en Instagram. Hacemos micrófonos abiertos para disidencias y mujeres. Está bien padre porque es un espacio donde llegas literal a escuchar poesía y a conocer las nuevas voces de Puebla específicamente, ¿no? Entonces me parece bien bonito. Y voces femeninas, ¿no? Femeninas y disidentes, así es, sí. Entonces, pues es bien bonito. A veces hacemos exposiciones también, colectivas de arte, collage, ¿no? Tal cosa. Y pues hacemos de pronto ahí como colaboraciones con Lengua de Bruja, que también es una colectiva bien bonita, también de micrófonos abiertos para poesía de mujeres y disidencias. Entonces, es una comunidad que, aparte de ir a escuchar, tiene esta capacidad de hacer que te sientas en confianza y que sea un espacio en el que realmente puedes ir. Yo veo muchos, por ejemplo, llegan a leer sus poemas y de pronto hay llanto, ¿no? Y no es llanto solamente del que lee, la que lee, sino más bien de la persona que escucha. Claro. Eso es bien bonito, ¿no? Entonces es un lugar donde vale la pena de pronto estar y ir a leer tus poemas, ¿no? Es un buen espacio para empezar a perderle el miedo a leerla en voz alta. Pues qué maravilla. Entonces ya saben, si en algún momento quieren acudir a este tipo de espacios que me parecen maravillosos, pueden contactarse directamente con Citlali. En Instagram está como sadpoet13. Sí. Correcto. Entonces, pues nada. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Y pues nada, pronto traeremos nuevos y nuevas autores. Bien, pues sí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.